Se ve llena la iglesia esta mañana para la gloria de Dios. El hombre no edifica iglesia. El hombre trabaja en la obra de Dios y Dios es el que edifica la iglesia. Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y damos gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fía en Cristo. Confía en Cristo. Confía en su palabra. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Oiga bien, Dios promete bendecir mi vida. Dos o tres que lo creen. Dios promete bendecir tu vida. Tengo 42, 43 años en la fe. A los 18 años el Señor me llamó a salvación. Creí en Cristo, creí en su palabra y no me ha defraudado. Sí, yo lo he defraudado a Él posiblemente, no hay duda. Pero Él no me ha fallado. Él no me ha defraudado. A pesar de lo que he hecho, a pesar de lo que he dicho, a pesar de lo que estoy haciendo, quizás, a pesar de lo que estoy diciendo, a pesar de lo que haré mañana, a pesar de lo que diré mañana, que ofende a mi Dios, Dios no se olvida de mí. Dios promete cuidar y bendecir tu vida. Génesis capítulo 1, versículos 20, parece que aquí solamente coloqué 2, versículo 26. Y vamos a seguir al capítulo 2 hasta el versículo 9. Permítame darle lectura. Quiero que usted siga con su vista y entienda el pasaje que estamos leyendo. Esto es allá, quizás Roque se recuerda cuando se escribió esto. Allá, en el principio, donde Dios establece las condiciones, las bases y lo que Él quería hacer contigo y conmigo. Génesis 1. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Repito, varón y hembra los creó. De ahí no existe nada más. Por si acaso, eso no tiene que ver con el tema. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado, oiga bien, he aquí que os he dado a quien al hombre, de parte de quien, de Dios, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y oiga bien lo que dice el versículo 31, al terminar su magna creación, al terminar su maravillosa creación, al terminar su increíble creación, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Permítame darle este pequeño detalle. Para mí el capítulo 1 es
la forma literaria como Dios registra en su palabra la creación general, capítulo 1. Pero en el capítulo 2 es como que Dios entra en detalles. Esa es la idea. Hay muchos que están diciendo cosas tontas sobre estos pasajes y cosas que son inconsistentes. Repito, el capítulo 1 es el concepto general de la maravillosa creación que Dios hizo. Escrito, descrito de una manera literaria, pero bíblica y literal. Y en el capítulo 2, Dios entonces como que comienza a explicar en detalle lo que habla en el capítulo 1, pero no todos los detalles, algunos detalles. Entremos entonces al capítulo 2, versículos del 1 al 9. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo con aquel hombre que formó del polvo de la tierra? Y sopló en su nariz aliento de vida, hálito de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deleitoso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No vaya para allá, pero en el capítulo 9 se abre la bendición para el hombre y Dios de alguna manera, en el capítulo 9, en los primeros versículos se nos enseña que Dios le permite al hombre comer carne. Fue en el capítulo 9, antes no. Hermano, amado, amigo, amiga, Dios promete bendecir nuestra vida. Créelo. Pero sobre la base bíblica. Padre, bendice este tiempo. Padre, con temor y temblor hemos abierto tu palabra, que tiene tantas verdades, que tiene tanta enseñanza, algunas fundamentales, otras secundarias, lo cual también son importantes. Padre, pero esta mañana tú me has impresionado con esta verdad que a comienzo de año es bueno que su pueblo, es bueno que su iglesia, es bueno que las ovejas de su prado recordemos algunos y aprendamos otros acerca de su promesa de cuidar su creación. De manera especial, la joya de su creación, el ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza suya. Bendice esta porción, bendice estas verdades que hemos de estudiar y aprender en esta mañana. Apresura los pasos de aquel que podría todavía venir un poco atrasado para que sea bendecido con la palabra. Y bendice la iglesia que está detrás de la cámara, en diferentes geografías, en diferentes latitudes, para que juntos podamos gozarnos de tu presencia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Amada iglesia, corre por toda la Biblia el aroma grato de Dios, de sus promesas para con nosotros. El aroma de Dios, de sus promesas para bendecirnos a nosotros. Amados, somos privilegiados en semejante acto de bondad.
y misericordia de parte de Dios, que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, aún así Dios constantemente nos concede de su gracia para seguir bendiciendo nuestras vidas, proveyendo para nuestras vidas, cuidando nuestras vidas, protegiendo nuestras vidas de diferentes formas y en diferentes aspectos propios de la necesidad de la vida del ser humano. En lo personal, espiritual, emocional, educacional, laboral, en lo matrimonial, esposo, esposa, en metas, anhelos, sueños, planes, en lo familiar, padres, hijos, abuelos, mascotas, Carmelo. Por si acaso, parte importante de todo este asunto. En lo congregacional, hermanos, amigos, templo, estacionamiento, cocina, asamblea, pastores, maestros, colaboradores diversos, la palabra, predicaciones, el Espíritu Santo. Hermanos, no acabaríamos de hablar la cantidad de formas que Dios tiene para bendecir a su pueblo y de qué manera nos ha bendecido. Y es importante que hablemos sobre esto. Porque a veces se nos olvida y somos mal agradecidos. Porque ayer, hagamos cuenta, ayer sábado sucedió algo que no esperaba, humanamente hablando quizás desagradable, y nos concentramos en lo que sucedió ayer, humanamente desagradable. Pero se nos olvida todo lo que sucedió del viernes hacia atrás, que ha sido bendiciones, bendiciones y bendiciones. Y el hombre se recuerda de lo último nada más. Amén. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que la bendición de Dios es constante. Y que aún en esos momentos difíciles, perturbadores, frustrantes, de la vida por causa de los eventos de la naturaleza, el fuego en California, el terremoto en tal parte, el terrorismo, el vandalismo, ¿cierto? La delincuencia, la droga y un sinfín de cosas más que suceden en nuestra vida, hermanos. Aún así, en esos eventos, la gracia de Dios se está mostrando y nos quiere enseñar. Existe la filosofía vana, vacía, tonta y triste de enseñar algo acerca de Dios, lo cual enseña, sí, Dios creó todo lo que existe. Sí, Dios creó al ser humano, pero una vez que lo creó, Dios se fue. Dios ya no se interesa por su creación. Dios ya cumplió. Y ahora nosotros tenemos que ver de qué manera resolvemos nuestro problema aquí en la tierra. Y hay muchos que creen que Dios creó, pero se olvidó de su creación. Padre desnaturalizado es aquel que abandona a sus hijos. Madre desnaturalizada es aquella que aborta y que asesina a un hijo o que al nacer lo entrega porque es cobarde para cuidar de ese bebé. Pero Dios no es desnaturalizado. Dios se preocupa por su creación. Dios se hace responsable por haberte creado a ti y a mí. Él es responsable. Sobre la base de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Como dicen los teólogos, es una acción sinergista. Me encanta ese término, Pastor Jerry. Una acción sinergista donde Dios hace su parte sobre la base que nosotros hacemos la nuestra. Hermanos, Dios no está muerto. Dios vive. Yo no sé por qué evento está pasando usted por su vida. No lo sé. Pero yo sí sé que Dios está vivo.
y que Dios está controlando. Hermano Lewy, Dios está en cada evento de su vida. Y me dirijo a Él por el tipo de trabajo que Él tiene. Él es policía aquí en la ciudad de Nueva York. Y sale a las calles. Y tiene que meterse en problemas que no son de Él, pero ese fue el trabajo que Dios le dio. Pero el Señor te va a cuidar. Y va a permitir situaciones en su vida que humanamente hablando quizás podrían en algún momento traer dolor, traer tristeza por algún choque, por una bala perdida, sea lo que sea, porque hay que ser sincero con todo esto. Pero Dios tiene control. No es verdad que una bala perdida no está controlada por el Dios de la creación. Y yo no estoy diciendo que Dios envía la bala perdida. Lo que estoy diciendo que aún siendo una bala perdida, una acción de parte de Dios, no decretiva, sino de su voluntad permisiva. Eso no significa que porque es la voluntad de Dios permisiva, no significa que Dios no tenga control. Porque Dios todo lo controla. En su acción de voluntad decretiva y en su acción de voluntad permisiva. No soy de los que creo que porque creo en que suceden cosas que Dios no ha permitido, o sea, no ha generado, entonces Dios deja de ser soberano. No, Señor, Dios en su soberanía ha permitido libertad, pero sobre esa libertad Dios sigue siendo soberano. Dios controla. Dios sobre todas las cosas es Dios. Y Él sustenta, Hebreos capítulo 1, búsquelo allí. Y Él sustenta y Él provee para la creación, para esta magna creación que Dios ha hecho. No le toma por sorpresa la guerra de Israel, no le toma por sorpresa la guerra Rusia con Ucrania, no le toma por sorpresa todo lo que está sucediendo. Porque es un plan perfecto de parte de Dios. Como el hermano Roque a mí me enseñó en una oportunidad. Usted sabe que hay gente que tienen tantos años de vida que Dios le ha dado sabiduría en esos años. El hermano Roque me enseñó, pastor, esto es una acción como del embudo. ¿Cuántos saben lo que es un embudo? Entonces así ve, mira. Así vamos sobre la gracia y el poder de Dios. El embudo, se va achicando, se va achicando, se va achicando y Dios va controlando. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Oiga bien lo que dice ahora en relación al Hijo, a Jesucristo, al Mesías, al Yeshua HaMashiach, como le dicen algunos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, es decir, Cristo, el Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia dice que Cristo, el Mesías, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo controla todo, sustenta todo. Y en ese sustentar y en ese cuidar, aunque tú y yo no lo merezcamos, nos ama y nos cuida. Para que no pases tanto trabajo tonto. Porque cuando tomamos a Dios en cuenta, pasamos trabajo, es parte de la vida, pero no tanto trabajo como si no le tomásemos en cuenta.
Porque yo he decidido decirle, Señor, toma mi vida, controla mi vida, dirige mi vida, enseña mi vida, provee para mi vida, ayúdame a hacerte agradable para que tu bendición me alcance constantemente. Porque si yo no hago eso, yo voy a tener que invertir mucha fuerza y me voy a agotar y me voy a cansar antes de tiempo, mientras que yo permito que Dios actúe en mi vida, sobre mi vida, a través de mi vida. Entonces yo aplico menos fuerza y Dios entonces me ayuda para llevar la vida un poco más fácil, un poco más cómoda. Los solteros aquí, levanten la mano, los solteros, los que no se han casado todavía, felices. Felices. Pero cuando comienza el matrimonio, ahí se dan cuenta que comienza a suceder en la vida. Ay, mi madre. Y aún siendo solteros ya han experimentado lo que es la vida. Pero se enamoran. Ese amor platónico. Ese amor donde el corazoncito les salta cuando ven a su príncipe azul. O bueno, Wendy diría a su príncipe morenito. Y les salta el corazón creyendo que es la solución para su vida. ¡Mentira! Se añade un conflicto a tu vida donde dos van a tener que resolver el problema de dos. Porque él o ella a tu vida van a traer virtudes, pero van a traer defectos. Van a traer capacidades, pero van a traer incapacidades. Y vamos a tener que aprender a vivir con una persona. Y la vida se torna más difícil, más compleja. No la hagas solo. No pretendas hacer tu vida solo, sola. No pretendas llevar tu vida solo, sola. Y me refiero en el sentido espiritual, no que te cases, es decisión tuya. Pero no lleves la vida sola, no enfrentes la vida solo, sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Porque el tiempo está malo, el tiempo está difícil. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, por decirlo así. Y no nos ha llegado todavía lo que en otras geografías ya han llegado: calamidades, pestes, hambrunas, fuegos, guerra, bombas, balas, muertes, miseria. Tú tienes que dar gracias que estás viviendo aquí todavía. Pero no te puedes dar a esta paz ficticia, a este concepto ficticio que vivimos aquí, porque el hecho de que aquí no estemos pasando ninguna de esas calamidades que están sucediendo alrededor de aquí, no significa que nunca nos va a tocar. A pasos agigantados se nos van acercando eventos y situaciones en nuestra vida que nos van a traer conflictos, que nos van a traer temores, que nos van a traer angustia, que nos van a traer desesperanza, que nos van a traer aflicción. Y si hoy por hoy tu vida ya está atravesando por algún tipo de angustia, por algún tipo de aflicción, busca refugio en el Eterno. Busca refugio en aquel a quien Dios puso, a Jesucristo, que sustenta toda la creación, Jesucristo el Señor. Dios se ha hecho responsable de su creación y ha puesto a Jesucristo el Mesías como sustentador de todas las cosas. Pero entonces vamos al tema, vamos a la prédica. ¿De qué manera Dios se hace o se ha hecho responsable de todo lo creado? Pues Dios es el dador de la vida. Génesis. Primero, Dios es el dador de la vida. Génesis capítulo 2.
Dios, habiendo hecho toda su creación, en el primer día hizo esto, en el segundo día hizo esto, en el tercer día hizo esto otro, en el cuarto día hizo esto otro, en el quinto día hizo esto otro. Y una vez que había preparado toda la creación, una vez que había preparado todo ese hábitat para el hombre, una vez que había preparado todo ese entorno perfecto, maravilloso, cierto, voluminoso, todo ese entorno lleno de bendiciones, lleno de alimento, agua, luz, plantas, frutas. Cuando ya había preparado todo, Dios entonces puso al hombre, proveyéndole de todo lo que él había hecho, para que el hombre lo cuidase y para que el hombre fuese bendecido de lo que él le había hecho al hombre, joya de su creación. Bueno, entonces, para entender la idea mejor, 1:27, y creó Dios al hombre, bueno, el 26, entonces, después de todo lo que hizo y lo que creó, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amada iglesia, amados, partamos sobre esta premisa, Dios es el dador de la vida. Y el ser humano, óigame bien, mire para acá, el ser humano tiene una vida terrenal, física, carnal y una vida espiritual. Ahí lo dice, Génesis 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No, pastor, yo no creo que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Venimos del mono. Si usted cree que su abuelita o su abuelito es mono, sígalo creyendo. Los míos no son monos. Ni mi bisabuelo, ni mi tatarabuelo, ni mi tatarabuelo, ni siquiera el tatarabuelo es mono. Siempre fueron seres humanos. Y dice que Dios creó al hombre tomando polvo de la tierra. Hijo mío, si usted es inteligente, sáquese un pedazo de polvo, de carne, y llévelo a analizar en una oficina científica, no sé, técnica, y que le vaya para allá y dígale, por favor, analícenme este pedazo de carne que yo tengo aquí, ¿qué componentes tiene? Y los componentes que tiene son los mismos componentes que tiene el polvo y la tierra. Exactamente lo mismo. No, pero la humanidad, los ateos, los soberbios, los orgullosos, dice que venimos de una explosión y que venimos de un Big Bang. Yo nunca he visto que de una explosión salga algo bueno. Nunca. ¿Alguien ha visto que ha caído una bomba produciendo una explosión y que de esa explosión sale un reloj, por ejemplo? Una explosión, ¿qué es lo que produce? Destrozo, daño. Nada bueno sale de una explosión, pero los tontos siguen creyendo que el mundo en que vivimos y la creación que existe salió de una explosión. ¿Usted sigue creyendo eso? Sígalo creyendo. Mi Biblia me dice que Dios todo lo creó con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 11, que en el poder de su palabra hizo todo lo que existe. Y luego entonces, para entender científicamente lo que la Biblia nos enseña espiritualmente y verídicamente, que dice que Dios tomó polvo, hizo una figura de hombre y sopló aliento de vida. Y esa figura de hombre, polvo de la tierra, repito, usted va a una oficina para que se lo analicen. Y no es casualidad que todos los componentes de su pedazo de piel son exactamente los mismos componentes de la tierra, dándonos a entender que ese versículo, Génesis 2:7, es
100% verídico. Ese versículo dice que Dios tomó tierra, pero le dio espíritu de vida. Entonces, la creación, Dios creó vida de la nada. El ser humano tiene una vida física, terrenal, carnal, pero implica por causa del pecado temporal, finita, limitada, imperfecta. Pero el mismo versículo 7 dice que no solamente Dios creó vida en el ser humano sobre la base de una vida física, material, terrenal, sino que también dice ahí, el 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Ese concepto, esa frase, aliento de vida, es hálito de vida. Dios le dio espíritu al hombre de vida para que viviera. Entonces Dios es el creador de la vida material, física, el cuerpo, pero de la vida interna espiritual. Tengo noticias para usted. Usted no es solamente carne, usted no es solamente físico, usted no es solamente terrenal, usted también es espiritual. Somos de los que creemos, justamente estábamos conversando con Pastor Jerry en la mañana, sin saber lo que se iba a predicar, pero conversábamos que somos de los que creemos, y por lo menos en este punto estamos de acuerdo con Pastor Jerry, aunque ninguna cosa más, pero no importa. Estamos de acuerdo en que el ser humano es tripartito, una triconomía. No somos bipartito, bi quiere decir dos, o bicotomía, algo así. Doble. Es decir, somos de los que creemos que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Por ejemplo, primera de los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el Señor por medio del apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser, es decir, todo lo que tú eres, y luego dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Ahí dice que somos tres. Hay otros versículos más que no los domino en este momento, pero tengo ese como base. Escúchame, entiende, Dios creó vida en ti. Tienes una vida física, material, que necesita dormir, que necesita descansar, que necesita comer, que necesita tomar agua, que necesita por causa del pecado medicina, porque el pecado ha producido las enfermedades. Una vida física, una vida temporal, pero también tienes una vida espiritual. Y si tú haces la prioridad de Dios en tu vida, que te preocupas primero del espíritu, luego del alma y al final del cuerpo, Dios bendice tu vida. Porque hoy día el mundo te está enseñando la fórmula de Dios al revés. Primero cuerpo, segundo emociones y tercero espíritu, por si acaso. Y Dios dice, no señor, yo te creé, yo he creado tu cuerpo, le he dado materia, le he dado forma, pero es materia. Y luego te di mi espíritu. ¿Para qué? Para que crearan una combinación perfecta, de tal manera que con tu cuerpo físico tú desarrolles tu vida sobre la tierra, pero con tu cuerpo espiritual, con el Espíritu de Dios, con la gracia de Dios, tú te asciendas lo terrenal y vayas a lo espiritual finalmente. Pero el orden de Dios es todo vuestro ser, espíritu. Preocúpate por el espíritu. ¿Cómo se preocupa uno por el espíritu? Con la palabra de Dios, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, orando
y tratando de hacer la obra de Dios, porque tenemos que, de la misma manera que alimentamos el cuerpo físico, tenemos que aprender a alimentar el cuerpo espiritual y todo vuestro ser, espíritu. Una vez que el espíritu está lleno de Dios, una vez que el espíritu está controlado por Dios, por decirlo de una manera, una vez que espiritualmente hablando estamos caminando con Dios, esa verdad espiritual llena de palabra de Dios, llena de Dios, va a controlar mis emociones. Emociones negativas van a ir desapareciendo y van a aparecer emociones positivas. Espíritu, alma, y cuando el espíritu está trabajando bien con la palabra y con la ayuda del Espíritu de Dios, y van sanando las emociones, el alma del individuo, el espíritu y el alma trabajan con el cuerpo. Ese es el orden. Dios entonces, partiendo sobre esta base, dio vida, una vida física, también una vida espiritual. Ahora te voy a dar un consejo. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Aquí me habla de la vida física y de la vida espiritual. Y esto más que nada para los muchachos, porque uno ya pasó, pero los muchachos y las muchachas viven preocupados de estas cosas. Amén, es parte de la juventud. Pero ¿cuál es el consejo que Dios da a lo físico en relación a lo espiritual? ¿Cuál es la prioridad que Dios da? 1 Timoteo 4, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Mira para acá, no dice que no es provechoso, dice que sí, el ejercicio espiritual es provechoso en algo, pero no en todo. Porque el ejercicio es corporal para poco es provechoso, pero la piedad, es decir, pero la vida de piedad, la vida espiritual, ¿ok? La vida de contemplación para con Dios, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio físico aprovecha en algo. Es bueno mantenerse en forma. Yo un día en la mañana se me cayó algo al piso y cuando fui a recoger dije ¡ay! A ver los parecidos a mí, a ver, ¡ay! Esas rodillas como que aquí. El ejercicio va a ayudar para evitar eso. Yo tomo colágeno, yo dejé de tomar hace como 4 meses, yo sabía que iba a llegar a esto. Voy a volver a tomar colágeno para que el ¡ay! No sea tan largo, sino que ¡ay! Sea cortito. Entonces, el ejercicio corporal sirve para estas cosas, caminar, para que las articulaciones no se nos afecten tanto y podamos funcionar mejor, físicamente hablando, en el plano terrenal, en el plano físico, en el plano material. El ejercicio corporal aprovecha, pero poco, pero el ejercicio de la piedad, para mucho. Porque el ejercicio corporal sirve para lo terrenal, pero no hay forma que sirva para nada en lo espiritual. Pero de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice que el ejercicio de la piedad, el ejercicio espiritual, preocuparnos por las verdades de Dios, preocuparnos por mi relación con Dios, preocuparme por la obra de Dios, tiene promesa para la vida terrenal, pero tiene promesa para la vida después de la vida. ¿Alguien dice amén? Tiene doble bendición. No descuides la una ni la otra, pero tiene que aprender a mantener prioridades. Entonces Dios nos dio una vida material, una vida física. Pero no solamente Dios nos dio la vida y nos dejó. No, Dios también no solamente es el dador de la vida, Dios es el mantenedor de la vida.
Léase por favor en su casa. Lo vuelvo a repetir. Génesis capítulo 1 nada más. El primer día creó esto, segundo día creó esto, tercer día creó esto, cuarto día creó esto, quinto día creó esto. Y una vez que creó todo, creó al hombre para ponerlo en lo que hizo en los primeros 5 días. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese mantenerse sobre la vasta creación, sobre la magna creación que Dios hizo. Entonces Dios no es solamente el dador de la vida, sino que es el mantenedor de la vida. Dios nos ha provisto desde el comienzo de todo lo necesario. ¿Sabe para qué? Para mantenernos bien hasta cuando Cristo venga. Ayer justamente estaba mirando un video, Pastor Jerry, en el Mar Muerto. Por primera vez está apareciendo vida. Están fluyendo del subsuelo del Mar Muerto, está fluyendo agua limpia, porque el Mar Muerto son aguas saladas, extremadamente saladas, y no crecen ni las maldiciones allí, no crece nada. Pero hoy por hoy ya están descubriendo peces en el Mar Muerto, algas alrededor del Mar Muerto, porque está saliendo agua clara, limpia, buena agua. Eso nos enseña que lo que no sirve, Dios lo puede transformar en lo que sirve. Obviamente hablando, es una profecía que se está cumpliendo, dicen algunos. Pero lo que estoy tratando de decir es esto: de alguna manera lo que está dañado, lo que no sirve, lo que el pecado ha destruido, lo que mi propio afán ha causado problema a mi propia vida, Dios quiere tomar esa vida muerta, esa vida destrozada, esa vida inútil, esa vida que no ha servido funcionar como corresponde. Dios le quiere tomar y darle el agua de la vida para que cambie, para que sea transformada, para que sea una vida, espiritualmente hablando, viva, que funcione, que se mueva, que trabaje, espiritualmente hablando. Por lo tanto, Dios no es solamente el dador de la vida, sino que es el mantenedor de la vida. Salmo 37, rápidamente. En este concepto de mantenedor de la vida, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Primero, Dios es el proveedor para mi vida. Salmo 37, versículo 25, uno de muchos versículos. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Justo es aquel hombre, aquella mujer que aferrándose a la justicia de Cristo, a la obra de Cristo, a la salvación de Cristo, que pidiéndole la sangre de Cristo que le perdone todo pecado, ese hombre injusto por la obra justa del justo que es Cristo, ese hombre y esa mujer se hace justo. Y dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Será posible que en algún momento de su vida usted recuerde que no haya comido durante todo el día porque no tuvo que comer? ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Que en algún momento en su vida se acostó con el estómago vacío? ¿Alguien recuerda? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Como yo le dije a un hispano que andaba por ahí en un supermercado pidiendo, cuando empecé a hablarle del Señor, me dijo, yo conozco a Dios y yo sé lo que es eso, yo sé, me encanta la gente cristiana, me dijo, y yo sé lo que es eso. Yo le dije, si tú supieras verdaderamente quién es Dios, no anduvieras mendigando. Perdóneme que sea tan directo. No, pero tú sabes, no, espérate. Dime lo que quieres que yo te lo voy a comprar para que comas. Pero si tú realmente creyeras en Cristo, creyeras en Dios, no estuvieras en esta condición. A no ser que estés loco,
a no ser que tengas un problema mental, donde tus emociones están controlando tu voluntad y te han desquiciado. Porque no hay una enfermedad mental, eso es mentira del diablo. La mente no se enferma, la mente se enferma por culpa de mis propias emociones negativas, resentimientos, rencores, amargura y todo ese tipo de cosas que el diablo mete. Si tú dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, te va a limpiar toda esa amargura, te va a limpiar todo ese resentimiento, te va a limpiar todas esas cosas malas que hay adentro y tu vida va a comenzar a cambiar. No existe esto de enfermedades mentales. Son las emociones del ser humano que están controlando su voluntad. Pero bueno, no sé por qué me metí por ese camino, sigamos aquí. Entonces, primero, Dios es el mantenedor de la vida. Por lo tanto, si Dios es el mantenedor de la vida, Dios es el proveedor de mi vida. Salmo 37, 25. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 16, versículo 7. Salmo 16. En este concepto de que Dios es el mantenedor de mi vida, también entonces debo de entender que Dios quiere ser el guiador de mi vida. Salmo 16, versículos 7 al 9. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Nos redarguye. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ese versículo de alguna manera nos enseña que este salmista puso a Dios delante de él para que lo guiara. Salmo 119, ahora me recuerdo, versículo 105. Dice, lámpara, ahí está, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es una lámpara que alumbra mis pies para caminar por lugar seguro. Esta juventud que tiene que caminar largo trecho. Ya nosotros, ya los que pasamos los 30, ya los que pasamos los 40, los que pasamos los 50, los que pasamos los 60, nosotros que ya estamos pasando por mucho tiempo lo está, sabemos cuán importante es que Dios me guíe, es que la luz de la palabra de Dios me guíe, porque el joven tiene un largo camino que caminar, valga la redundancia. Dios no solamente te ha dado la vida, sino que Dios está interesado en proveer para tu vida, en mantener tu vida. ¿Cómo? Dándote lo que necesitas para tus necesidades, no para tus necedades. Repito, Dios no está dispuesto a proveerte tus necedades, Dios está dispuesto a proveerte para tus necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, 34, por allí, Mateo 6, 33, 34. Buscad primeramente, prioridad, primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando dice el reino, buscar el reino de Dios, significa buscar la autoridad de Dios, el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Cristo es la justicia del Padre. Y todo lo demás se te será añadido. No tus necedades, tus necesidades. Pero nuestra vida ha sido tan abundantemente bendecida que yo voy a tu casa y abro los closets. Y los abro y después no lo puedo cerrar de tanta porquería que tenemos adentro. Y nos sobra. Amén. Qué linda como se ríe ella, como que, pastor, no, hermano, así es. Dios nos ha dado más de la cuenta. Oh, si esta juventud pudiese entender de dónde venimos nosotros.
de los ranchos que Dios nos sacó de allá, que apenas teníamos poco para comer, pero corríamos por los campos libres y nos subíamos arriba de los árboles a comer manzana, a robarle la pera al vecino, a robarle la uva al otro vecino, ¿ok? Y corríamos por esos campos. Ahí tengo yo mi compañera, mi compatriota, chilena ella, y yo soy de Maipú, que pertenece a la capital, pero en aquellos tiempos cuando yo vivía allá, Maipú era un campo. Y corríamos por esos campos y por esos potreros libremente. Y llegamos aquí y los muchachos tienen que saltar de mueble en mueble. De silla en silla. Y la mamá, bájate de ahí muchacho, bájate de ahí muchacho. Y los muchachos como macos, como monitos, encaramados de mueble en mueble porque no hay árboles. Si los muchachos supieran de dónde nos sacó el Señor. Y de dónde, cómo vivía tu papá y tu mamá. Vivíamos libres, sí, había necesidades, sí, pero era una vida linda. Pero llegamos aquí y Dios nos ha provisto más de la cuenta. Porque Dios promete mantenernos y cuidarnos. Dios es el dador de la vida, por lo tanto, siendo responsable, Dios es el mantenedor de la vida. Escúchame, y en este concepto de mantenedor de la vida, Dios promete proveer para mi vida y Dios promete guiar mi vida si yo lo dejo. Yo puedo tener muchos planes, pero solo espero que Dios me los apruebe y me los organice. No es pecado que tú tengas planes. No es pecado que tú de alguna manera quieras dirigir tu vida sobre ciertos planes, sobre ciertos sueños, sobre ciertos anhelos, sobre ciertas ideas. No es pecado. El pecado es seguir haciendo lo que tú quieres hacer y no permitir que Dios te diga, no, esto no te conviene. No es el pecado soñar con tener, con ir, con comprar, con vender. Pero Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Señor, ¿o no quieres que yo vaya? Señor, ¿me cambio de trabajo, Señor? ¿O espero por aquí todavía? Señor, ¿cambio de esposa? Ah, no, eso no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, cambio de esposa no, ni de esposo tampoco. Quédese tranquilo ahí. Tenga cuidado. Hermano, Dios quiere guiar mi vida. Y van a haber planes en mi vida, sueños en mi vida, anhelos en mi vida. Pero yo tengo que rogar al Padre para que me los organice, para que me los apruebe o para que me los desapruebe. ¿Cuánto han llegado a este país los últimos 5 años? Y han llegado en los últimos 5 años a este país. A ver, levante la mano. ¿Dios te trajo o tú te trajiste? Hello. ¿Dios te trajo o tú te trajiste? Por decirlo de una manera coloquial, simpática. El hermano Rudy está convencido que el Señor lo trajo porque el llegar aquí y aquí al frente dice que todo se le ha cumplido y todo ha sido... Mire, el hermano Rudy me contó todas las peripecias que pasó para llegar aquí, pero aquí está, vivito y coleando con su esposa y su hijo. No, si yo me voy para allá, me voy con mi esposa y con mis hijos. Si no, no. Y arrancó con su familia y llegó aquí. Yo no soy quien para juzgar si fue voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Pero lo que estoy tratando de decir es que Dios quiere guiar tu vida y mi vida. Si le permito que la guíe, si le permito que me apruebe mis planes, si le permito que no me apruebe mis planes y que estoy dispuesto a someterme a lo que Él apruebe o no apruebe. Dios es el dador de la vida, Dios es el mantenedor de la vida, y en este concepto de ser mantenedor de la vida, entonces Dios provee para mi vida, Dios guía mi vida. Tercero,
Dios es el dador de la vida, Dios es el mantenedor de la vida, Dios es el protector de mi vida. ¿Cuántas peripecias pasaste tratando de llegar aquí a este país? El desierto, los coyotes, los zorros, amontonado como sardina en lata en algún vehículo. ¿No es verdad, hermano Rudy? Donde tenía que dormir parado y apoyado y apoyando su cuerpo alrededor de gente que estaba al lado de él, y así dormía el hermano Rudy. Dios es el dador de la vida, es el mantenedor de tu vida, el dador de tu vida, el mantenedor de tu vida. Dios es el protector de tu vida. Salmo 121. Rápidamente, Salmo 121. Versículos 4 al 8. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, soy de los que creo que hay ciertas promesas que aunque fueron dadas en el Antiguo Testamento para Israel, creo que de alguna manera, sin hacer violencia a la palabra de Dios, creo decir con plena libertad que el mismo grado de protección que Dios ha tenido y tiene y tendrá para con Israel, creo que de alguna manera correcta, literal, también podemos decir que Dios cuida a su iglesia, porque somos la esposa del Cordero. Salmo 121, versículo 4. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda, es decir, el que cuida, es decir, el que protege a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará, recuérdese, el concepto guardar aquí, protegerá, cuidará. Jehová te guardará de todo mal, te cuidará de todo mal, te preservará. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios es el dador de nuestra vida, Dios es el mantenedor de nuestra vida, Dios es el protector de nuestra vida, Dios es el garante de nuestra vida. Óigame, Dios es el garante, es la garantía de que yo puedo salir bien de todo esto, porque Dios lo garantiza. Dos pasajes. Una garantía en el concepto espiritual y una garantía en el concepto físico. Jeremías 17. A ver si estamos bien, porque yo a veces anoto versículos. Jeremías 17. Sí. Y muchos pasajes en el libro de Isaías, Jeremías 17:7, bendito el varón, bendecido el varón, bendecida la varona, la familia, el matrimonio, la iglesia, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es decir, Dios garantiza que vamos a ser benditos, bendecidos, óigame bien, dichosos, aquellos que confiamos en Él. Porque mira, muchos de nosotros hemos tratado de hacerla por nuestra propia manera, por nuestro propio camino, por nuestra propia fuerza, y lo que hemos hecho, que hemos fracasado y nos hemos metido en problemas, y nuestra vida se ha convertido, como dicen algunos, en un tollo, en un desastre, y la hemos dañado. Y llega un punto que tenemos que decir, Señor, tú me creaste con un propósito. Tú le diste existencia a mi vida con un propósito. Pero yo ya no puedo, porque yo he metido la pata, he fracasado, he tenido problemas. Ahora tengo 2, 3, 4, 5, 15 muchachos y ya yo no sé qué hacer con ellos. Señor, ayúdame. Y Él dice, confía en mí, que va a salir bien todo. Él garantiza que nuestra vida irá saliendo de todo e irá avanzando bien sobre la base de confiar en Él. Dejémonos de confiar en nosotros mismos. Hermano,
Yo no sé, pero Él sabe. Yo no tengo, pero Él tiene. Yo no puedo, ya me di cuenta que no puedo, pero Él puede. Yo no alcanzo, pero Dios sí alcanza. ¿Entiende? Pregunto, ¿es demasiado lo que Dios nos dice? Confía en mí, cuando Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo tiene y todo lo alcanza. Tontos somos nosotros que seguimos confiando en el brazo del hombre. Maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Maldito, dice la Biblia. Pero bendecido, bienaventurado aquel cuya confianza está en Jehová de los ejércitos. Esta confianza, hijo mío, esta confianza no significa que no va a pasar por problemas. Pero ¿qué dice el Salmo 23? Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Porque tenemos que pasar por momentos difíciles. La única manera de que usted se dé cuenta de que Dios sana es cuando le da un cáncer y Dios la sana. Por lo tanto, Dios a veces tiene que permitirnos situaciones difíciles en nuestra vida para probar el poder de Dios. Usted no va a poder probar el poder de la provisión de Dios, que Dios está dispuesto a proveerle si no pasa necesidad. Pero no te hundas en la necesidad, sino que clama a aquel que esté dispuesto a ayudarte en la necesidad. El problema es que concentramos nuestros ojos y nuestra mente en el problema y no en buscar solución al problema. Señor, Señor, Juan capítulo 9, ahora que me recuerdo. Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Muchachito, dijo Cristo, muchachito, tú no sabes nada, cállate la boca, cierra la boca. No es que pecó esto su padre, sino que para que la gloria de Dios se manifieste, fue necesario que éste naciese ciego. Y vino Cristo y lo sanó. Y por la ceguera, y por la ceguera sanada de este hombre, muchos creyeron en Cristo. Dios se glorifica a través del problema. Por lo tanto, confiar en Dios no significa que no van a venir crisis a tu vida. O a los cristianos no se les muere un familiar. O a los cristianos no se les accidenta un hijo hace tiempo atrás, 4, 5, 6 meses atrás. A las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, antes de llamarlo, por supuesto, Pastor Jerry, yo oré, porque llamarlo a las 3, 4 de la mañana implica que yo no sé cuántos demonios tiene Pastor Jerry a esa hora, y yo oré. Y luego entonces llamé al Pastor Jerry y le dije, Pastor Jerry, tengo que ir volando para Carolina del Sur porque mi hijo los atropellaron y me han dado muy malas noticias. Día domingo. Y arranqué para allá, el Pastor Jerry se hizo cargo. ¿Nos concentramos en el problema o en el que puede dar solución al problema? Es que la vida cristiana, ¿quién le dice a usted que la vida cristiana está exenta de problemas? ¿Quién le dice a usted que no va a tener, que no va a pasar por valles de sombra de muerte? Lo que sí la Biblia dice, que Dios te va a cuidar y te va a proveer y te va a sustentar y te va a guiar si tú le dejas. Si tú le dejas. Por lo tanto, Dios es el protector de nuestra vida y Dios es el garante de nuestra vida. Ahora, vemos que ahí Salmo 115. Salmo 115. Hablando en el concepto físico. Dios es el garante de mi vida física. Salmo 115, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda.
y vuestro escudo. Dios garantiza que los que confiamos en Dios, Él se convierte en nuestra garantía. Él lo promete. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es la esperanza del pobre. Hermano, Dios y Cristo, Cristo en Dios, es la medicina del pobre, es la esperanza del pobre, es el refugio del pobre. Dios en Cristo es la solución del pobre. Porque los pobres, ¿a quién vamos a acudir? ¿Cuántos recursos tenemos para buscar a un abogado? Y los sinvergüenza, ¿cuántos son capaces de cobrarnos? ¿Dónde está el otro por ahí? Para mirarlo. ¿Dónde está el otro por ahí? Hello, hey, how you doing, buddy? Morning, sorry. Y no tengo dinero para un abogado. Pero Dios es mi abogado. Y cuidado con los médicos. Hey, yo, look at me. Yo, cuidado con los médicos. ¿Por qué? Porque si el médico tiene un problema y tiene que pagar una deuda de $20,000, tú vas a llegar a donde él y te va a decir, tú tienes un problema adentro, hay que operarte, y a ti te va a sacar los $15,000 o los $20,000 y tú no tienes nada adentro. Simplemente le va a quitar al seguro, quitándote una pieza a ti adentro, y le va a cobrar al seguro los $15,000 que necesita. ¡Hello! ¿Alguien me escucha? ¿Pero tú crees que Dios te va a quitar? No, Dios es mi garantía para esta vida. Dios garantiza mi vida física. Teme a Dios, confía en Dios. Él hará. Y perdónenme que sea tan reincidente en esto. Y lo voy a volver a repetir hasta el cansancio para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos aquí, ¿de dónde salió? Si somos una iglesia hispana, pobre, en un país tan grande, anglosajón, americano. Y hay una cantidad increíble de iglesias que han pasado 20, 30, 40, 50, 70 años y siguen rentando porque no pueden comprar. Y nosotros con 17 años, a los 18 años de existencia, Dios nos trajo y nos dio todo esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque Dios garantiza que cuando nosotros esperamos en Él, tememos a Él, confiamos en Él, Él hace su parte. ¿Alguien dice amén? Pero no solamente Dios garantiza el aspecto físico, terrenal, material de mi vida. Primera de Juan capítulo 5. Dios garantiza el aspecto espiritual de mi vida. Primera de Juan 5. Versículo 6 en adelante. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Aquí me está dando veracidades bíblicas, por decir así. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y aquí está la veracidad y la seguridad espiritual que tenemos en Dios. El que cree en el Hijo de Dios, por causa de creer en el Hijo de Dios, la consecuencia de creer en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Usted creyó en Cristo? Usted entonces tiene la vida. Dios garantiza que si usted creyó en Cristo, usted no solamente tiene una vida terrenal, material,
Pero esa vida tiene que trascender a lo espiritual. El que cree en Cristo trasciende esta vida. Busque por un momento Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En esto de la garantía espiritual que Dios nos ofrece en Cristo. Efesios 1. Hablando de Cristo, cuando dice en Él, es Cristo, en Él, Efesios 1:13, en Él, también vosotros, oiga bien, habiendo primero oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y mire lo que dice ahora, y habiendo creído en Él, en la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad es Cristo, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El que ha creído en Cristo fue sellado, fue marcado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero mira el versículo siguiente, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esta palabra arras, las arras es las arras es la garantía de que mi vida va a trascender lo terrenal. La palabra arras aquí es la garantía. Lo que garantiza que por haber yo creído en Cristo y soy salvo y voy a la vida eterna, es que el Espíritu Santo ha venido sobre mi vida, que se convierte en el garante, en la garantía de que hasta el final yo soy de Él y trasciendo hacia donde está Él. ¿Alguien dice amén? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que me dio la vida física y espiritual. Por lo tanto, Dios es el dador de mi vida. Dios es el mantenedor de mi vida. Dios es el protector de mi vida. Dios es el garante de mi vida. ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas queremos? ¿Cómo vivió el año 2024? Que se nos fue a pasos agigantados. Es como que despertamos un día y cuando despertamos el otro día ya pasó el año 24 y entramos al 25. ¿Ha vivido usted con este Dios que le ha dado la vida? ¿Le ha permitido usted a ese Dios que guíe su vida? ¿Le ha permitido usted a Dios para que mantenga su vida? ¿Le ha permitido usted a Dios para que le dirija su vida? ¿Le ha permitido usted a Dios para que cuide, proteja, provea su vida? ¿Le ha permitido usted a Dios que se convierta en la garantía de su vida terrenal y en su vida espiritual más allá de lo terrenal? ¿Y cómo podemos vivir sin Cristo? Sin fe, sin Dios y sin esperanza, sabiendo que viene una prueba y esa prueba me va a deprimir y esa prueba me quiere destruir mi vida y esa vida quiere acabar con la vida mía y la vida de mis hijos. ¿Y cómo podemos vivir de esa manera, hermana María? Yo sé por qué me dirijo a ella. ¿No es verdad, mis hijos? Y Dios hizo un milagro en María de una manera increíble. De vez en cuando hay que repetir algunas cosas para que no nos olvidemos de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Tocando puerta a puerta en Manhattan. Unos hermanos, unos ángeles llegaron a la casa de la hermana María, llena de problemas, con 4 muchachitos que corrían por los muebles para allá y para acá y 4 con una vida destruida, sin esperanza, queriendo acabar con su vida y con la de sus hijos, literalmente.
sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y se le habló la palabra. Y la palabra fue sembrada. Y la palabra halló cabida en esa vida desesperada, angustiada, afligida, triste, pobre, infeliz, miserable. Y el Señor comenzó a trabajar en esa vida. Y llegó a la iglesia. Y llegó a Cristo. Y fue bautizada. Y llegó la palabra, la luz a su vida. Y por allá tiene un hijo que quiere ser pastor todavía, Ronnie, en Pensilvania, que ya tiene como 15 muchachos. Y aquí tiene dos, uno que trabaja con la justicia, ayudando a los jueces, algo así, con jóvenes. Y aquí tenemos el otro que es policía. Hay uno que está separado, que Brian, right? Pero orad por él. Pero mire lo que hizo Dios con esta familia. ¿Y qué hubiera pasado si usted no acepta el mensaje? No abre su corazón a la esperanza que se le estaba dando. No existiera, mi hermana. Y estos muchachos tampoco. Tantos casos que han sucedido. ¿Pretende usted seguir viviendo sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza el año que se inicia? Sabiendo que el año que se fue por causa de vivir sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, fue un año difícil, fue un año lleno de problemas, fue un año caótico, fue un año dificultoso, fue un año tormentoso, fue un año lleno de angustia. ¿Pretende seguir viviendo sin Cristo nuevamente? Mejor péguese un tiro si no quiere venir a Cristo. Y perdóneme que sea tan claro, porque el psicólogo no te va a ayudar, el psiquiatra no te va a ayudar, el abogado no te va a ayudar, el médico no te va a ayudar, ni el médico chino te va a ayudar. Solamente Cristo. Y la esperanza que Él ofrece. Porque yo lo viví. Yo no me estoy dejando llevar por ideas de otros. Yo lo viví. Yo lo experimenté. Yo hablo sobre la base de la Biblia y sobre mi experiencia personal con Dios en Cristo a través de mi vida. Y me pueden criticar la iglesia y digan todo lo que quieran. Y nos pueden criticar la Biblia y digan todo lo que quieran. Y me pueden criticar a Dios y digan todo lo que quieran. Y me pueden criticar a Cristo y digan todo lo que quieran. Y pueden predicar, criticarme del Espíritu Santo, todo lo que quieran. Pero hay algo que no me van a quitar. El gozo y el cambio que Dios operó en mi vida cuando yo tenía 18 años de edad. Y eso nadie me lo quita, nadie me roba esa experiencia. Una experiencia religiosa, creo, un corito que por ahí. Perdón, hermana María, que le recuerdo cosas nefastas, perdóneme. Termino con el Salmo 23, puesto en pie. Salmo 23. Le animo a que lo lea conmigo. Le animo a que medite en estas palabras junto conmigo. Le animo a que el Espíritu Santo pueda, desde este momento, si usted ha vivido sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, y que usted ha vivido una mera religión. Mis padres me enseñaron a estar en la iglesia evangélica y por eso yo asisto a la iglesia evangélica. La fe no se hereda de padre a hijo, la fe es personal en Cristo. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. No siga viviendo su vida como la vivió el año 2024, si la vivió sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Permita hoy
de aquí en adelante, por causa de que yo tengo necesidad física y tengo necesidad espiritual, y por causa de todo lo que está aconteciendo, urgentemente yo decido venir a Cristo. Léalo conmigo en voz alta. Salmo 23. Todos juntos, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cómo nos falta reposo? ¿Cómo nos falta descansar? Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, a pesar de lo que somos y de lo que hacemos, por causa de su nombre y por causa de su promesa y por causa de su amor, me guiará por senda de justicia. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Allá al lado estaba ya con el COVID, muriéndome. Cuando el COVID comenzó en este país, comenzó aquí cerquita, a 10 minutos, New Rochelle. Y entre New Rochelle y Manhattan comenzó todo el lío que apareció aquí. Y aquí fue uno de los primeros que me dio. Y mientras yo me estaba muriendo al otro lado, mi esposa estaba muriéndose aquí en la casa. Y por la condición de asma de mi esposa fue al hospital. Y todo el que llegaba con ese bicho satánico, ese microbio engendrado en el infierno por culpa de chinos y cuánta cosa más rara, todos los que llegaban al hospital los entubaban y no salían con vida. Y el médico le dijo a mi esposa, señora, ¿y qué viene usted a hacer aquí si nosotros no tenemos idea de lo que está pasando? Nosotros no sabemos nada. Y mi esposa le dijo, entiendo que ustedes no saben nada, pero hay un Dios en el cielo que todo lo sabe. Y voy a orar en este momento por mi salud y por ustedes para que Dios haga un milagro. A los 10 minutos llegó el médico y le dijo, ya señora, váyase, no tiene necesidad que la entubemos. Y llegó a la casa y se sanó. Y luego fui sanado yo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, verdaderamente, inequívocamente, incuestionablemente, indubitablemente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Repito, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y finalmente, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, seguramente, certeramente, inequívocamente, Dios me cuidará hasta el final. Si tú has creído en Cristo, estas promesas son para ti. Pero si tú no has creído en Cristo, nada de estas promesas pueden tocar tu vida, porque las promesas son en Cristo, en el sí y en el amén. Ven a Cristo, rinde tu vida a Cristo y deja que Él te guíe, porque Dios tiene esperanza para nuestra vida. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres portentoso, porque tú eres digno de toda honra, de toda gloria, porque tú todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo tienes, todo lo alcanzas. Eres el dador de mi vida física y espiritual. Eres el mantenedor de mi vida física y espiritual. Eres el protector de mi vida física y espiritual. Eres el garantizador de mi vida física y espiritual hasta cuando Cristo venga. Y mi vida va a trascender más allá, porque yo he creído en Cristo, tu Hijo, el Mesías. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted ya creyó en Cristo o todavía tiene dudas? ¿Cómo podemos vivir sin Cristo en este mundo tan maldito?
por el pecado y el diablo y la gente mala. ¿Cómo podemos vivir sin Cristo y sin su palabra y sin su promesa? En un mundo que cada día más oscuro, cada día más tenebroso, cada día más impío, cada día más inmoral, cada día más perverso. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida sin Cristo en un mundo cada día más inseguro, cada día más violencia? ¿Por qué no vienes a Cristo hoy día? ¿Por qué no rindes tu vida a Jesucristo? ¿Por qué no comienzas una vida diferente? Que renazcas espiritualmente, que seas regenerado espiritualmente, para que el Señor haga estas promesas de su palabra en ti, en el sí y en el amén. Y tú vas a experimentar el poder de Dios, la bendición de Dios, la libertad de Dios. Y Dios te va a hacer nueva criatura. Hay alguien que quizás nunca ha rendido su vida a Cristo y hoy día quiere rendir su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y yo quiero orar con usted y yo quiero orar por usted. Y quiero tener la bendición de llevarle a Cristo, de enseñarle los primeros pasos del inicio con Cristo. Hay alguien que dice, pastor, yo quiero que ore conmigo y por mí. Yo quiero reiniciar este año nuevo que se inicia en Cristo. A ver esa mano de ese niño, de ese joven, de ese adulto que necesita, que requiere, que ha entendido que su vida necesita a Cristo, la luz de la palabra, el Espíritu Santo. A ver esa mano, solamente orando, solamente levantando su mano y bajándola aquí. Yo quiero orar con usted y yo quiero orar por usted. Iglesia, ¿cómo fue el año 2024? Podría ser mejor, ¿cierto? Permitamos que Dios, por medio del Espíritu Santo y su palabra, se convierta en nuestro protector de nuestra vida terrenal y nuestra vida espiritual. Que Dios se convierta en nuestro mantenedor de nuestra vida espiritual y nuestra vida terrenal. Que Dios se convierta en nuestro proveedor para nuestra vida espiritual y para nuestra vida terrenal. Que Dios se convierta en nuestro garantizador para nuestra vida espiritual y para nuestra vida terrenal. Vuelva a las prioridades que Dios establece en su palabra. No se entretenga con las luces de este mundo, con los tentáculos de maldad que este mundo ofrece, descuidándonos y apartándonos de las prioridades de Dios. Y vuelva a ese primer amor, vuelva a ese servicio, vuelva a ese deseo de servir y agradar a Dios, vuelva a ese tiempo lindo de comunión con Dios. Y Dios va a bendecir su vida. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de ella. Bendice cada hermano, cada hermana de la manera que tú le has hablado. Y trae, Señor, convicción de salvación, convicción de esperanza. Trae transformación, vida nueva, vida eterna. A cada uno, en la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor le bendiga.